A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas oyentes del programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. Un año se está cumpliendo del paso de los huracanes ETA e IOTA que golpearon fuertemente al país. Dejaron a miles de familias en la calle. Un año después, muchas familias siguen damnificadas. La infraestructura comunitaria sigue en los suelos y la amenaza latente de una nueva tragedia ante la falta de respuestas para poder mitigar la vulnerabilidad ambiental. Les saluda José Peraza. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista en la que hoy nos acompaña un invitado especial, Jerónimo Carranza. Tenemos el placer de presentarlo en este espacio de análisis de la realidad. Él es del área de articulación territorial del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús. Trabajan directamente con las comunidades en la zona norte, específicamente en el Valle de Sula. También se vinculan con organizaciones de las organizaciones comunitarias de la región del occidente y también, por supuesto, de la región norte del territorio hondureño. Es un placer tenerlo con nosotros, Jerónimo Carranza. Gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a Directo al Grano. Bueno, mucho gusto y buenos días a todos y a todas los que a esta hora de la mañana nos están sintonizando y qué bueno, José Peraza, que tengamos la posibilidad de conversar sobre este tema, ¿verdad? Que además de que marca la historia del país, también nos marca muchos recuerdos negativos. Y qué bueno que nos encontremos aquí para que podamos conversar y estoy a sus órdenes para que podamos conversar y ver qué podemos decirle a nuestro amable público. Jerónimo, ¿qué ha pasado en este año que ha transcurrido del paso de ETA e IOTA por Honduras? Bueno, José Peraza, creo que ha pasado de todo, menos tener respuestas positivas. Yo me remonto a lo que sucedió, ¿verdad? Inicio de este mes que estamos comenzando hoy en el 2021, cuando se dieron las alertas, ¿verdad? En otros países que eran también virtuales afectados por este fenómeno, solo Honduras no daba las alertas porque estaba en ese momento queriendo llevar adelante lo que se llama la Semana Morazánica. Y entonces Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, ya habían dado sus alertas verdes, amarillas o la que ellos establecen en su estado. Solo Honduras mantenía la idea de que era posible que no pasara ese fenómeno y que no podían trastocar los negocios de turismo, ¿verdad? Entonces, así fue el inicio de este fenómeno ETA y posteriormente IOTA, ¿verdad? Y bueno, pues esto pasó la factura, trajo grandes consecuencias el haber sido tan indiferente y no haberle dado la debida importancia a las acciones que habían que tomarse para ayudar, ¿verdad? A que la gente no se expusiera demasiado e incluso pues llegaran a haber pérdidas de vidas humanas. Y un año después, ¿cómo están las comunidades? ¿Cómo están las zonas que fueron afectadas, Jerónimo Carranza? Bueno, mire, vamos a ver, yo quisiera en esto, José Peraza, darle algunos números que son fríos, pero fue el trabajo que hicimos nosotros. Inmediatamente tuvimos la posibilidad de entrar a las comunidades, a ver cómo quedaron, a ver qué habían perdido.
Entonces nosotros hicimos lo que llamamos el EDAN, que es Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Nosotros hicimos un ejercicio, un trabajo en 32 comunidades, sabiendo, José Peraza, que es casi una muestra, porque estamos hablando de todo el Valle de Sula, pero nosotros hicimos un trabajo en 32 comunidades y tuvimos los siguientes resultados. Por ejemplo, en afectación de familias, en El Progreso, El Negrito y Tela, hubieron 4.457 familias afectadas, ¿verdad? Evacuados fueron 3.351 personas, damnificados fueron 4.417 y albergados fueron 3.516. Ese fue el resultado, ¿verdad? De esta evaluación que hicimos nosotros. Posteriormente hubieron 462 casas destruidas y hubieron 2.422 casas dañadas, para hacer un total de 2.484 viviendas afectadas, podríamos decir, unas en su totalidad y otras dañadas que con posibilidad de ser recuperadas. Solo para darle esos datos iniciales, José Peraza, porque después podemos compartir también datos de lo que sucedió con las pérdidas de los cultivos, pérdidas de animales domésticos, pérdidas de todo lo que una familia tiene, ¿verdad?, para poder vivir y poder sostenerse. Pero como la pregunta es cómo se encuentran estas comunidades en este momento, le pudiera decir que estos números que yo le acabo de dar prácticamente se encuentran en un 80%, se encuentran casi así como estamos. No ha habido respuesta, no ha habido un abandono. Lo que se ha hecho es politizar esta situación, ¿verdad? Llevando bolsas, queriendo tapar algunos medios daños, pero no se ha podido trabajar directamente en una recuperación que realmente ayude a las familias a tener más seguridad y a estar viviendo más dignamente. Entonces podemos decir que estos números que acabamos de dar, pues prácticamente se mantienen y no ha sido posible que las autoridades, las entidades que están encargadas de atender este tipo de situaciones den una respuesta favorable a las comunidades, ya que se han puesto en un plano legítimamente negativo ante esta situación y prácticamente se olvidó el tema de las emergencias, especialmente aquí en el Valle de Sula. ¿Y cómo han sobrevivido las comunidades? Si perdieron sus medios de producción, si perdieron sus medios de sostenerse, perdieron algunos sus viviendas destruidas, dañadas. ¿Cómo han sobrevivido en este año? Pues mire que podríamos nosotros decir, ¿verdad?, que la gente ha establecido unos vínculos que se llamó desde un inicio solo el pueblo salva al pueblo. Creo que han habido muchos gestos de solidaridad, de trabajo conjunto, muchas organizaciones que nos hemos juntado para ir apoyando, digamos, las comunidades. O sea, aquí yo le estoy más enfocado en las comunidades que nosotros trabajamos y prácticamente en esas 32 comunidades que hicimos intervención. Aquí, por ejemplo, en Progreso se decidió, y creo que fue de mucho conocimiento a nivel nacional e internacional, que nos juntamos una serie de organizaciones, unas ONG, otras organizaciones, iglesias, colegios, y nos juntamos para entrar en este trabajo de ver cómo podíamos hacer posible que las comunidades, que las familias tuvieran pues por lo menos el mínimo para su sobrevivencia. Entonces, esta organización le pusimos redes, ¿verdad? Que era juntarnos todas las organizaciones y poner a disposición todos nuestros recursos con los que contaba cada organización y desde allí poder lanzar un trabajo de respuesta, ¿verdad?, a estas necesidades que estaban viviendo las comunidades.
quiero decirle que a estas alturas todavía se sigue manteniendo y se sigue sosteniendo este nivel de trabajo organizado para poder asegurar, ¿verdad?, que las familias puedan ir llevando su sobrevivencia. Para el caso, dentro de las mismas organizaciones, después de analizar, ¿verdad?, que era mejor trabajar en la rehabilitación, en proporcionar recursos en lo poco que se pudiera para que la gente volviera a cultivar, volviera a rehabilitar su casa. Y desde allí, pues, por ejemplo, desde acá, desde este espacio, nosotros apoyamos casi a 1.500 productores con semilla mejorada para que pudieran sembrar semilla de frijol, de maíz, plátano. Y eso ha ayudado, José Peraza, a que los productores y productoras vayan nuevamente entrando ya en el nivel de producir. Estamos hablando ya de un año, ¿verdad? La gente ha podido empezar a tener sus cosechas y empezar a dar el sostenimiento a la familia. Ahora, Jerónimo, el gobierno habla de que ha echado a andar un plan de reconstrucción después del paso de estos huracanes, un plan de reconstrucción. ¿En qué ha quedado este plan de reconstrucción? ¿Qué saben ustedes? Bien, estamos en diálogo con Jerónimo Carranza, del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, del área de articulación territorial. Le consultaba sobre el tema de la reconstrucción de la que habla el gobierno, una reconstrucción que implica a la habilitación de las comunidades, que implica reconstrucción de los bordos, de los ríos de contención. Jerónimo, ¿qué podemos decir sobre ese plan de reconstrucción del gobierno? Pues mire, José Peraza, que además de todo lo que yo le mencionaba, de los esfuerzos que se han hecho para que las comunidades inicien su recuperación, también hicimos todo un trabajo de incidencia para que por lo menos la Comisión de Control de Inundaciones del Valle de Sula tomara en serio, digamos, la reparación de los bordos. En nuestro trabajo nosotros reflejamos que los bordos destruidos eran aproximadamente 10.000 kilómetros, 10.000 metros, perdón, 10.000 metros de bordos dañados y destruidos. Con eso tratamos de reunirnos con las autoridades, especialmente con la gente del Valle de Sula, y quisimos de que hiciéramos un trabajo coordinado, ¿verdad? De nosotros organizando y ellos poniendo los recursos para que se pudieran reconstruir los bordos. A estas alturas no se reconstruyeron. Hicieron algunos ejercicios, pudiéramos decir, o quisieron dejar contenta a la gente con algunos bordos que fue de la misma arena, de los mismos residuos que quedaron de la inundación. Eso mismo pusieron prácticamente como lo que ellos llaman bordo. Entonces, podemos dar fe, y eso creo que los medios de comunicación han sido testigos porque nos han acompañado a nosotros a hacer una observación de esto, y están realmente convencidos que si hoy hubiera un nuevo fenómeno natural, la desgracia para esas comunidades sería peor, ¿verdad? Porque nunca le quisieron dar seriedad a esta situación, ¿verdad? De hacer un trabajo realmente que fuera satisfactorio, porque todos sabemos de que técnicamente, así como quedaron reconstruidos estos bordos, prácticamente estamos hablando de que fue una inversión botada, porque esto no tiene capacidad para poder resistir nuevamente un empate, ¿verdad? De una crecida del río Lúa, del río Guanchía, de estos ríos que son también muy poderosos, que tienen mucha fuerza a la hora de que hacen su descarga de agua, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. ¿Cómo hicieron para que esa cosa no se siguiera trabajando y luchando para que esto se hiciera?
bueno, empezaron a pagar, empezaron a darle dádivas a la gente, le empezaron a hacer visitas personales a los líderes en sus casas y ellos quedaron prácticamente conformes. Y ahora pues los resultados se verán en el momento que haya una emergencia. Ojalá Dios quiera que no sea como la ETA y la IOTA, porque yo creo que eso sí daría pie para que hayan pérdidas de vidas humanas, ya que esa solidaridad que hubo también hay que resaltar. Eso permitió a que hubieran pérdidas de cuestiones materiales, menos de pérdidas de vidas humanas. En conclusión, podríamos decir que realmente esta emergencia ha dejado prácticamente peor vulnerabilidad a las comunidades, a las familias, y eso se sigue manteniendo como que no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que seguir trabajando y haciendo ver de que esta realidad la tenemos que cambiar, esta realidad tiene que ser diferente para que no sigamos sufriendo las mismas cosas, las mismas realidades cuando suceden estos fenómenos. No sé si contesto más o menos a su pregunta o podemos profundizar más. Sí, Jerónimo, el gobierno y la empresa privada hablan de que una solución a las inundaciones en el Valle de Sula pasa por la construcción de represas. Incluso los proyectos ya se están echando a andar, los proyectos de represas. ¿Por ahí apunta la solución para el Valle de Sula, Jerónimo Carranza? Bueno, creo que eso fue ya debatido, ¿verdad? Y las comunidades están claras de que esa es la peor idea, ¿verdad? Que se les ha ocurrido dejar prácticamente desprotegidas las comunidades, asumiendo que con esas represas se va a solucionar el problema. Creo que la mayor desgracia que hubo, todas las comunidades sienten y entienden que fue porque se abrieron las compuertas de la hidroeléctrica del Cajón. No digamos cuando tengamos esas 14 hidroeléctricas instaladas en las alturas de estos ríos, cuando tengan que colapsar, ¿a dónde irá a llegar esta cantidad de agua? Nos debemos preguntar eso. O sea, hay un interés económico, hay un interés de elevar los niveles de ganancia de las grandes empresas, pero no están pensando qué resultados, qué efectos va a tener. Por ejemplo, le podemos dar un ejemplo sencillo, el río Guaymón. En el río Guaymón hay ya están trabajando para instalar una represa. En esta crecida del río se llevó 22 casas que estaban cercanas a la ribera del río y no quedó absolutamente nada. Y era solo lluvia. Y no digamos si esa compuerta la abren cuando ya no tenga capacidad de soportar toda la cantidad de milímetros de agua. Entonces podemos decir que están jugando con la dignidad, con el pueblo. Han sido irresponsables, sinceramente, al negarse de hacer ese trabajo digno de la reparación de los bordos, pensando que con una hidroeléctrica van a solucionar el problema. Creo que eso ha tenido mucho debate, ha sido un tema que lo hemos discutido, lo hemos hablado, y quienes son expertos en este tipo de proyectos aseguran de que no es la solución para resolver el problema de las inundaciones aquí en las comunidades del Valle de Sula. ¿Por dónde pasa la solución, cree usted? Bueno, yo creo que pasa primero porque creo que es muy importante que el Estado se dé cuenta que tiene que proteger la vida de los ciudadanos. ¿Qué solución realmente es la única? Bueno, yo creo que estamos en un proceso no de aprendizaje, porque creo que todos los años y siempre que llueve tenemos el mismo problema. Yo creo que aquí se deben de hacer estudios realmente reales que vayan siendo trabajados con las mismas comunidades, para que las comunidades también sean parte y puedan brindar sus testimonios y sus conocimientos, ¿verdad? Para que sean tomados en cuenta y a la hora de hacer una obra sea lo más efectivamente posible. ¿Qué sería? Yo digo, los bordos, si se hacen bien, es una forma de proteger las comunidades. Claro,
Eso significa hacer una inversión fuerte y fue lo que no quisieron hacer aquí en el Valle de Sula. Si tratamos de hacer algo bueno que se hagan los dragados de los ríos, ¿verdad? Que eso puede ayudar también. Otra solución podría ser, bueno, trabajemos, miremos a ver cómo establecemos un mecanismo de ordenamiento territorial que las comunidades vivan en los lugares seguros. Que los lugares, digamos, que son inundables no deberían haber viviendas, por ejemplo. Pero esas cosas no se hacen. Se aprobó una ley de ordenamiento territorial, pero esa ley más está enfocada en el despojo. Porque hoy las comunidades que son inundables pueden ser despojadas con el pretexto de que ya no las pueden tener allí porque se inundan, pero nunca se ha presentado una solución. Siempre se presentan soluciones a medias y a criterio de quien no tiene ni la más mínima idea de lo que se vive aquí en el Valle de Sula, especialmente en las comunidades. Entonces, por eso es que si no nos incorporamos, si no hay una solución integral, siempre tendremos el mismo problema y va a ser muy difícil tener soluciones que realmente den la tranquilidad, ¿verdad? Que es una respuesta sólida, concreta y que no se va a destruir en el momento que más se necesita. Jerónimo, estamos en campañas políticas, estamos en un proceso electoral montado en el país. Hay propuestas entre el plan de gobierno, los planes de gobierno de los candidatos, ¿tienen en cuenta lo que ha vivido el Valle de Sula en el tema de la vulnerabilidad ambiental? ¿Tienen en cuenta lo que vive el país en el tema de vulnerabilidad ambiental? Primero decirle que yo poco he escuchado de los planes de gobierno, ¿verdad? Yo, por lo menos un solo partido es al único que le he escuchado, y ahí todo el resto de partidos que están en contienda hoy, yo no he escuchado que tengan un plan de gobierno serio que esté apuntando a la solución verdadera de los problemas de las comunidades, especialmente las que están en alta vulnerabilidad. Entonces yo creo que es un tema que siempre se ve como muy distante a lo que es el desarrollo, pienso yo, ¿verdad? No se piensa de que se tiene que hacer un trabajo preventivo, ¿verdad? No incluyen, digamos, incluso la atención, digamos, a las comunidades en prepararlas, porque yo creo que el Estado debería tener una metodología de organización especial en estas comunidades que se inundan para que sepan pues cómo resolver en un momento dado, pero eso no existe. Aquí solo se va a la respuesta y no a la prevención. Entonces, desde allí claramente decimos como que hay un juego, ¿verdad? Para poder tener capacidad de hacer política más bien, ¿verdad? Porque cuando la gente está con necesidad, entonces van, le dan su bolsita y allí va adentro, va la foto del político. Entonces uno entiende pues que como que esa parte como que ellos la tienen más bien como una forma de poder hacer actos incluso de corrupción, porque acuérdense de que en una emergencia ellos tienen capacidad de justificar dinero sin que tengan que pasar por los procedimientos legítimos y legales, ¿verdad? Ellos pueden tomar decisiones con muchos millones y no pueden ser cuestionados porque están en función de dar una respuesta a una emergencia. Entonces creo que difícilmente podemos nosotros ahora hacernos una idea o un criterio de que estos problemas se van a resolver de raíz, ¿verdad? Siempre estaremos esperando los mismos escenarios, las mismas formas de respuesta y la misma forma de comportarse en el momento de enfrentar esta problemática, ¿verdad? Esta problemática de vulnerabilidad que son más que todo amenazas de inundaciones, amenazas de deslizamientos, incluso debería haber atención para amenazas de sismo, ¿verdad? Que también hoy están siendo como muy frecuentes, pero no lo vemos. En los planes yo no lo veo y ningún político lo veo enfocado, digamos, en esa problemática. A un año del paso de los huracanes Eta e Iota, ¿qué lecciones nos dejan? Bueno, primero nos queda la lección de que las autoridades siguen siendo irresponsables. Dentro de todo lo que fue la emergencia del año pasado,
nuestro compañero Joaquín Mejía escribió un artículo, ¿verdad? Que él centra, digamos, su reflexión y su análisis lo centra en el artículo 59 de la Constitución de la República, que establece que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Ese creo que es como el centro, ¿verdad? Si esto se aplicara, los que son responsables de esto deberían estar presos a estas alturas, porque no ha sido eso el centro, ¿verdad? De la atención, ¿verdad? Y eso es obligatorio, eso es ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que la lección es darnos cuenta que seguimos en manos de un régimen que no le importa la vida, ¿verdad? Que seguimos sobreviviendo y resolviendo las cosas a medias. Creo que es otra enseñanza, pero creo que también el pueblo tiene que aprender de que despertar y realmente organizarse para poder luchar por defender sus territorios, por defender su vida, por defender lo poco que tienen. Creo que debe de ser también otra lección que debemos tener muy en cuenta. Pero creo que en lo positivo, José Peraza, creo que también hay que valorar la solidaridad, hay que valorar la capacidad también de organizarse, de juntarse y dejar atrás todos los intereses personales y centrarse, ¿verdad?, en que realmente se necesita estar debidamente organizado para dar respuesta a este tipo de fenómenos, independientemente que tengamos o no tengamos la respuesta de las autoridades, que son los primeros responsables. Y para cerrar esta entrevista, Jerónimo, ¿dónde pone sus esperanzas usted? Bueno, yo creo que las esperanzas siempre hay que tenerlas. Yo creo que estamos haciendo un trabajo con las comunidades, seguimos en este proceso de articularnos, seguimos en esta reflexión profunda de que los cambios no los tenemos que esperar de afuera, los cambios tenemos que hacerlos desde dentro. Una comunidad muy organizada tiene capacidad de respuesta, ¿verdad? Y no puede estar esperando que le vengan a resolver sus problemas así como un milagro de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso es un signo también de esperanza, ¿verdad? Y creo también de que va resurgiendo, digamos, ideas y van resurgiendo también liderazgos en las comunidades que creo que de cara al futuro puede ser diferente. Aquí nuestra responsabilidad es saber acompañar esos procesos, saberles dar herramientas importantes para que puedan irse como empoderando de estos procesos y de esa manera pues seamos algo diferente, ¿verdad? Que hagamos algo nuestro, algo propio, que no esté vinculado, digamos, a padrinazgos políticos, ¿verdad? Que sea una organización sólida, independiente y que vaya pues hacia la búsqueda de la solución de los grandes problemas del país. Creo que a nivel nacional tenemos la suerte de que vamos juntándonos muchas organizaciones y vamos haciendo una reflexión profunda, no solamente de un solo problema, sino a nivel integral, desde la capacidad de producción, tratar de desligarnos de ese mundo consumista y tratar de cosechar lo que realmente nosotros como personas debemos hacer, ¿verdad?, para nuestra salud. Yo creo que eso también va a ir ayudando, José Peraza, y son signos de esperanza que nos debe de animar, ¿verdad?, a seguir adelante. Y yo creo que también la Radio Progreso hace un gran trabajo cuando se enfoca también en este tema, en estos temas, y eso ayudará también a crecer y hacer posible los cambios que se necesitan en el país. Muchísimas gracias. Gracias, Jerónimo Carranza, por sus aportes en este análisis de la realidad. Muchas gracias, José Peraza, un placer y un abrazo. Él es Jerónimo Carranza, del área de articulación territorial del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC. Aquí en Directo al Grano los dejamos con nuestra reflexión bíblica, una mirada a la luz del evangelio de la realidad que enfrentamos como país. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del evangelio. Saludos hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Les saluda Gustavo Cardosa y les presentamos este enfoque de fe del programa Directo al Grano. Los desastres naturales
y nuestra fe cristiana. La tempestad, los temporales y los fenómenos de la naturaleza son una amenaza en lugar de oportunidades. Nuestra gente vive en vilo y la temporada de lluvias, más que esperanza, es fuente de miedo y de angustia. Por eso es importante que reflexionemos desde nuestra fe cristiana para encontrar la luz que necesitamos para acompañar los procesos de búsqueda de solución y de sanación que necesita nuestro pueblo. La esperanza la ponemos siempre en la oportunidad que existe en cualquier situación, por muy desastrosa que sea. Los primeros capítulos del Génesis nos transmiten la experiencia del pueblo de la Biblia que, muy a pesar de la maldad humana, se encontró con un Dios que abría siempre una oportunidad. La maldad humana parece conducir a un castigo y a una destrucción, pero cuando todo parece estar hundido en la desesperanza, brotaba la misericordia de Dios con una nueva oferta de vida. Así es el relato del diluvio, el relato de Caín y Abel, y así es el relato de la Torre de Babel. Escuchemos la palabra de Dios. Yahvé vio que la maldad de la persona en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado a la gente y muy a su pesar dijo: exterminaré de la tierra todo lo que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Dios siempre abre una puerta para que la humanidad comience una nueva vida. En el relato del diluvio, por ejemplo, todo parece estar orientado a la destrucción de todo vestigio humano. Sin embargo, Dios abre la rendija de la esperanza cuando a través de Noé inicia una nueva oportunidad de vida. En Honduras ha quedado confirmado que los desastres ocurren porque se combinan casi de manera perversa fenómenos naturales con la falta de previsión de los seres humanos, especialmente los que tienen responsabilidades en los gobiernos y en la alta empresa privada. Nuestro país no está preparado para hacerle frente a tormentas o huracanes. Por ello mismo es una típica sociedad vulnerable, puesto que se encuentra predispuesta física, social, económica y políticamente a sufrir daños o pérdidas en el momento de materializarse un huracán o una tormenta tropical. La situación es así. En Honduras nos apartamos de la voluntad salvadora de Dios y tomamos nuestros propios e insolidarios caminos, destruyendo la naturaleza y no tomando previsiones. ¿Cuál es la tendencia humana ante amenazas de huracanes o cuando ocurren inundaciones? Le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué nos mandas este castigo?, solemos decir. Sin embargo, nuestra fe cristiana nos exige que analicemos la realidad desde la responsabilidad humana. La experiencia nos dice que ningún desastre tras un fenómeno natural está desvinculado de las decisiones políticas y económicas de las sociedades. Es cierto que cuando un fenómeno natural es demasiado grande, los riesgos para la sociedad son siempre grandes. Pero en el caso de Honduras, los desastres forman parte del paisaje de la deteriorada vida de la población y golpean de frente y casi exclusivamente a los sectores que en asuntos de distribución de los bienes y recursos llevan la peor parte. Los desastres naturales ocurren porque Dios así lo quiere o por la voluntad de su castigo. Nuestra fe cristiana rechaza este tipo de sentimiento. Con la encarnación de Dios en la humanidad de Jesucristo, la presencia de Dios siempre es como Salvador y los acontecimientos se convierten en oportunidades para experimentar el paso amoroso y liberador del Señor. Ya Dios dejó de estar lejos y se define a partir de la cercanía, pero su cercanía no es para resolver lo que le toca resolver al ser humano.
Su cercanía es para cargar con el pecado del mundo y para que lo descubramos en las víctimas y en el sufrimiento de quienes cargan con la injusticia del mundo. A veces esperamos y hasta le reclamamos al Señor que nos resuelva los problemas que nosotros mismos hemos creado. El Señor responde como justamente lo dejó establecido en su Evangelio. Escuchemos. Uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o repartidor entre ustedes? Lucas 12, versículos 13 y 14. Si siempre le echamos la culpa a Dios, ni dejaremos que Dios siga siendo el Dios de la vida, ni nosotros lograremos asumir nuestras responsabilidades. Dios nos invita a que dejemos la conciencia mágica que es poner a Dios de por medio para todo. Se vino este huracán porque Dios lo quiso. Sucedieron unos accidentes por castigo de Dios. Que el gobierno está actuando mal porque Dios así lo quiere. En fin, la conciencia mágica es un recurso que usamos cuando no tenemos capacidad para asumir nuestros propios compromisos y consecuencias. De la conciencia mágica debemos pasar a la conciencia crítica. Saber situar los fenómenos conforme a la realidad humana y social y saber identificar las diversas responsabilidades humanas y sociales y los factores naturales que intervienen y que explican las causas de los acontecimientos. Y desde el análisis, ver las oportunidades que se abren para evitar que en un futuro se sucedan las mismas desgracias. Esa conciencia crítica la necesitamos para que no le echemos la culpa a Dios, sino que a la luz de la fe sepamos discernir los acontecimientos para descubrir el paso de Dios por la historia de la humanidad, que siempre es misericordioso y exigente. Los desastres naturales son oportunidades para analizar y descubrir nuevos caminos. El tiempo actual es oportuno para defender el medio ambiente y los bienes naturales. Tiempo de organizarnos como población para evitar y reducir los desastres. En esta tarea, ningún esfuerzo está de más, por pequeño que sea. Las radios católicas, unidas a través de una sola señal. En un solo programa. Directo al grano. Una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. La libertad de expresión es indispensable para el desarrollo democrático de nuestros pueblos. Aquí en Directo al Grano te damos la posibilidad de estar muy bien informado e informada. Gracias amigos y amigas por acompañarnos en esta edición del programa Directo al Grano. Nos escucharemos hasta la próxima semana. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.